Good evening, everyone. I'm Amy Fowler, and I'm the Chief Academic Officer, and I'm very happy to be with you this evening. Buenas tardes, está con ustedes Amy Fowler. Ella es la directora ejecutiva principal académico y yo soy Mercedes Carvajal, la gerente de involucración familiar y voy a estar traduciendo. And my name is Mercedes Carvajal. I'm your family engagement manager and I will be supporting translating today. Tonight, what we wanted to speak with you about is to give an update on a couple of decisions DCP made based on stakeholder input for some extra funding that we received. Hoy lo que queremos es darle y actualizarlo sobre los diferentes fondos y sobre cómo han contribuido la comunidad en las decisiones que se han tomado. And to also let you know what we know right now about next fall. También queremos actualizarlo sobre lo que sabemos actualmente ahorita sobre el próximo año escolar. And we'd like to use a large portion of our meeting to hear from you, families, what you would like to know for the fall so that we can plan to meet your needs. Y también nos gustaría escuchar más sobre ustedes, sobre qué inquietudes o preguntas tienen para el próximo año, para así poder planear nuestras próximas juntas. It is very helpful to us when you have questions, even if you say them out loud, if you will write them as best you can in the chat. It helps us later to be able to make sure that we have a record of the questions. So anytime you have a question or you have a note or want something to come to us, just put that in the chat. Nos ayudaría bastante si utilizara el chat escribiendo sus preguntas, por favor, porque así podemos tener archivado todas las preguntas. O si cuando se le venga algo en mente, escríbalo para que así capturemos sus preguntas. And don't worry about spelling or anything. We figure it out later. Y no se preocupe, puede escribirlo en español o la ortografía. Nosotros vamos a poder ver. Excellent. All right. So the first thing we wanted to talk about was the Expanded Learning Opportunities Grant. This grant is provided by the state of California for a little bit more than $1 million for all of the DCP schools. So, primero queremos hablarles sobre las oportunidades extendidas de aprendizaje. Estos fondos es proporcionado por el Estado y DCP, por todas las escuelas, recibirán un poquito más de $1 millón. And all of the, this grant required us to ask students, families, and our staff what we should do. Con estos fondos se requirió que le preguntáramos las opiniones y comentarios de los estudiantes, familias y el personal. And it's also that we have to use all the money in this 1 year and there won't be any more that comes. Estos fondos se tienen que usar este año y es dado una vez solamente. So we asked for information from families and you'll see the participation rate. Our student participation rate ranged from 14% at El Primero High School to 39% at El Camino, and at Alum Rock Middle School, 41% and 37% at the high school. So quite a number of students participated. So, cuando hicimos una encuesta preguntando la participación de estudiantes que dieran comentarios, como usted puede ver aquí, es el porcentaje de participación de estudiantes. Tuvimos desde el 14% de participación en la preparatoria del primero hasta un 41% en la secundaria de Alum Rock. And our family participation ranged from 33% to a high of 46% at Alum Rock Middle School. Y por la encuesta, la participación de familias que dieron su aportación fue entre un 33% en la preparatoria el primero hasta un 46%. And then from the staff, it ranged from 24% at El Camino Middle School to a high of 50% at Alum Rock High School. Y la participación del personal internamente fue desde un 24% a un 50%. And the result of that feedback was pretty consistent across all three groups. Los resultados de esta encuesta fue consistente basado en los diferentes grupos.
The most important thing to all stakeholders was increasing support for students' social, emotional, mental health, and cultural needs. En todas los tres grupos de comentarios, todos ellos estuvieron de acuerdo que la necesidad más alta era las necesidades socioemocionales, de salud mental y sobre la cultura de los estudiantes. And so there are three things that will be happening. So hay tres acciones que va a pasar. We talk about these things as being either a universal activity or a tier 2 support. Universal means it helps every student, and tier 2 means it will help some students. So cuando hablamos de apoyo, se habla de dos términos. El apoyo universal, que va a ayudar a todos los estudiantes en esa escuela, o el apoyo de nivel 2, que va a ayudar a ciertos estudiantes. So the first universal support is that all of our staff will receive additional training and restorative practices to develop the kinds of communities that support our students in learning. So, la primera decisión va a ser bajo apoyo universal, donde se va a brindar al personal más desarrollo profesional en prácticas restaurativas que nos va a ayudar a formar comunidades más conectadas. The second universal support is every school has hired either a half-time or a full-time dean that will also support the restorative practices on each campus. Adicionalmente, bajo apoyo universal, que va a ayudar a todos los estudiantes, se va a aumentar el personal de prácticas restaurativas. Cada escuela va a contratar a un personal de medio tiempo o tiempo completo que se le va a llamar decano de estudiantes, alguien enfocado en la cultura de los estudiantes. And then a tier 2 support is that we've increased staffing and contract services for mental health services so that there will be more counseling available for students who need direct services. Y en la tercera, bajo soporte de nivel 2, se va a incrementar el personal y se va a contratar servicios para que podamos aumentar el servicio a la salud mental. The second major area where there was great agreement was around the academic needs of our students. La segunda área que va después de estas encuestas que salió fue la gran necesidad académica que van a tener nuestros estudiantes. The first universal support is that we're increasing the academic staffing so that we have at least a 1/2 or full-time dean of academics to monitor our student progress and make sure that they are getting the support they need for learning acceleration. So, la primera decisión bajo esto, para un apoyo universal que todos los estudiantes puedan beneficiarse, se va a contratar a un decano académico, una persona que va a trabajar tiempo parcial o tiempo completo y va a ayudar a monitorear el progreso académico de los estudiantes. A tier 2 support for some students is that summer programming has been increased. We've nearly doubled the budget for this year and next year for our summer programming to help students recover any lost learning they may have had or any credits that they're missing as a result of not passing classes along the way. Bajo el apoyo de nivel 2, o para algunos estudiantes, se ha incrementado la programación de verano a todos los niveles. Esto ayuda a ciertos estudiantes, pero se ha casi duplicado los fondos para incrementar. También las oportunidades para la recuperación de créditos. Esto beneficiaría a los estudiantes en la preparatoria. The last item of tier 2 support is increasing the paraprofessional support to our students. This is going to be kind of complicated, Mercedes, so I'm going to go slow. You go ahead and translate that part. La decisión 3 es el apoyo a nivel 2 para algunos estudiantes. Se va a incrementar el apoyo para los paraprofesionales. Parents, students, and teachers did not want to spend very much money on paraprofessional support. En la encuesta nos dijeron que muchos padres no querían otorgar o no querían que pusiéramos mucho dinero en este apoyo para profesionales.
There were other things that you thought were more important and would have rather had the money be spent there. Ustedes nos dijeron que preferirían que usáramos este dinero para otras áreas para ayudar a los estudiantes. But this is a requirement of the grant. 10% of the grant must be spent on paraprofessionals. And so that is the exact amount we are spending. Desafortunadamente, estos fondos que vamos a recibir vienen con requisitos y se requiere que el 10% de estos fondos se usen para profesionales. Entonces vamos a usar exactamente esa cantidad, el 10% de estos fondos para eso que es requerido. And so that's a requirement that comes from the state. We don't have an option and we're not going to give up the other 90%. So if distance learning can be covered by paraprofessionals, we'll ask them to support that work. If it is not something that can support distance learning, they'll be working in classrooms with our teachers to support small group instruction. So todo depende si el aprendizaje híbrido sigue siendo necesario, esa opción. Estas personas paraprofesionales van a poder apoyar el aprendizaje a distancia. Si el aprendizaje híbrido no es requerido, van a poder trabajar en los salones directamente. So what we tried to do was, because our stakeholders did not think this was the most important investment, we made the smallest investment we could to still have all the resources for our students. Aunque sabíamos que esto no era una de las preferencias más altas en las encuestas, teníamos que hacer este requisito, so hicimos lo mínimo que es requerido. And the total funds that are being allocated by amount is for each of these groups, how you'll see them grouped together, where the extended learning time is, accelerating progress to close those learning gaps, and then the supports for students. The vast majority is being spent on the integrated supports for student learning. So aquí puede ver cuánto dinero por dólares, cuál es el total por cada escuela. Si usted ve ahí las iniciales de la escuela, se va a gastar. So cada sección aquí está hablando de cada área que mencionamos, nivel 2 y apoyos universales. And you will likely notice that when you add these numbers up, we do not have enough money to cover all of these things, but a different grant called the Sr3 Grant came in, and that allows us to cover the excess costs. So, si usted se da cuenta, todo lo que nos costaría todas estas acciones es un poquito más de lo que estos fondos nos dan. Pero tenemos otros fondos que se llaman Sr2, que nos va a ayudar a cubrir lo que no cubre con los primeros fondos. And I believe that makes us, we're done with ELO. Mercedes, do you want to continue or take questions on this? I think I know a lot of questions are coming in regarding specific intervention programs. So I think we should continue so that they see all of the other options and then we can open it up. Me gustaría que sigamos. Ella va a explicar ahorita los otros fondos y qué otras intervenciones vienen. Después de terminar esta presentación, vamos a empezar a tomar preguntas, ¿ok? So siga anotando sus preguntas. Gracias. Okay. So the next grant we want to talk about is the Sr3 Grant, and it comes from the U.S. federal government. So, lo que vamos a hablar ahorita son los fondos subvención que viene del gobierno de Estados Unidos. Se llama Sr3. So this was passed in March by the Congress. It has about $4.5 million for our 4 campuses. Estos fondos vienen del Congreso federal. Y nos van a dar aproximadamente 4.4 millones de dólares, que como usted puede ver aquí en la pantalla, cuánto se va a alocar en cada escuela. It is much like the other grant in that it has a limited time
We have to spend the money by September of 2023, and there is no extra money that will come. Similar a los otros fondos que les acabamos de explicar, este dinero es una vez que nos lo van a dar. Tenemos que usarlo antes del septiembre del 2023 y es solo una vez que se nos va a otorgar. In order to receive this money, we need to let the state know we plan to accept it by June 25th. And then our board needs to approve our plan on July 25th of this year. Para poder recibir estos fondos, tenemos que darle la garantía al Estado que queremos recibirlo el 25 de junio y luego tenemos que meter nuestra propuesta de cómo vamos a usar el dinero y nuestra mesa directiva lo va a aprobar el 25 de julio. And one of the requirements is that we need to get stakeholder input from our families, our students, and our staff. And we have to revise this every 6 months between now and September 30th of 2023. So, parte del requisito de estos fondos de Sr3 es de que tenemos que tomar comentarios de las partes interesadas o de los padres también y tenemos que revisar este plan, actualizarlo cada 6 meses hasta el 30 de septiembre del 2023. And as would be very unfortunate, we received our directions for how we could spend the money on 2 days before the last day of school. Desafortunadamente, el gobierno nos dijo que esto iba a venir a nosotros 2 días antes del último día de escuela. So I'm really grateful that you're all here because Mercedes will put the link into the survey so families can fill that out on behalf of their kids. It will help us to meet the deadline. So, muchas gracias por estar aquí presente y dar su aportación. Acabo de poner en el comentario el enlace para la encuesta. Todavía estamos recibiendo y colectando su opinión y recomendaciones para estos fondos de cómo se va a usar. There are 3 big areas that we can use the money for. The first is anything health and safety related. You know, like cleaning supplies or training for folks, the HVAC services. Hay 3 áreas que podemos usar estos fondos. El primero es relacionado con la salud y la seguridad. Por ejemplo, cuando poníamos los filtros en los aire acondicionado, etcétera. The second area is anything at the school that's impacted because of COVID or potential closures, like nutrition services or technology. Lo segundo es, podemos usarlo con operaciones generales que han sido afectadas por COVID o por los cierres que tuvimos. Por ejemplo, los servicios que se extendieron de nutrición y comida. And lastly, direct student services that support kids like mental health services, tutoring, or an extended school year. Y también se pueden usar estos fondos para servicios directos para estudiantes, por ejemplo, servicios para la salud mental, tutoría o extendiendo el aprendizaje. There's also money available for learning loss mitigation, meaning anything that helps us to know if we can help students accelerate their learning. So, también podemos usar estos fondos para ayudar la pérdida de aprendizaje. Por ejemplo, todas las herramientas que nos ayudan a seguir el progreso y ayudar a los estudiantes a que sigan progresando su aprendizaje. And then the last 2 are very broad. Any activity that a federal law related to education supports and any activity that DCP believes is necessary to maintain operation and continuity of services. Y las últimas 2 áreas que nos permiten usar los fondos es un poquito
grande, cualquier actividad que esté autorizada por las leyes federales para el aprendizaje, como usted puede ver ahí las diferentes leyes, o para mantener las operaciones y continuar los servicios que tenemos existente. So because time is very short, we are making a limited recommendation for how we will do this grant. Porque tenemos tiempo limitado, estamos haciendo unas recomendaciones por ahorita para que podamos crear el plan. So families really wanted tutoring services in the Extended Learning Opportunities Grant, but we couldn't afford it. We think we should pay for that through our Sr3 funds. So, las familias sí querían servicios de tutoría en la encuesta anterior, por medio, pero no pudimos pagarlo con el plan extendido, con los fondos que hablamos anterior. So, estamos recomendando que usando estos fondos de Sr3 podamos financiar servicios de tutoría. We also saw that families really value summer school and summer programs. We want to set aside money for next summer and the summer after to make sure there's plenty of support for our kids in the summer months. También vimos que las familias dijeron que hay mucho valor en las escuelas de verano. So estamos recomendando que usemos dinero de estos fondos para programas de verano para el próximo verano y el verano después de eso. Son los próximos 2 veranos. The second area is in COVID impact. We believe the state will allow a distance learning option for some families who request it. We will need to have extra teachers to accommodate that request. Ahorita se cree que estamos anticipando que quizás la opción de mantenerse a larga distancia todavía sea una opción para ciertas familias. Así que tenemos que asegurar el personal para poder tener esa opción de aprendizaje a distancia. And then another recommendation we have under other activities is to maintain our pre-pandemic operations. Our enrollment will be slightly smaller next year because the pandemic has led to a reduction in enrollment across San Jose, but it also made it hard for charters to go to the usual places, our churches, our family gatherings, our community events, and recruit our students. We want to be able to continue our same level of service and our same level of responsiveness, even though there are fewer students in the building. So, bajo otras actividades, número 3, estamos recomendando mantener las operaciones que teníamos antes de la pandemia. Debido a la pandemia, hemos visto que nuestras inscripciones, cuántos niños tenemos en las escuelas inscritas, ha reducido. No hemos podido salir a la comunidad a promover nuestra escuela charter, así que menos estudiantes se han inscrito. Usualmente, cuando hay menos inscripciones, menos estudiantes, se tiene que reducir más servicios porque hay menos estudiantes. Pero con estos fondos queremos mantener las operaciones como lo habíamos tenido antes para que no afecte los números a nuestro presupuesto. The remainder of the money, we don't think we should decide how to spend right now. We know that all of our families, our students, and our staff are not available to make a decision in this short period of time. So we are recommending that we only make those decisions and then come back in 6 months with a fuller plan that everyone has time to give their input on. So, por último, la última recomendación es que sabemos que no todos están participando porque es el verano en dar sus recomendaciones. So, queremos el resto de dinero asignar, esperarnos en 6 meses cuando tenemos que hacer la revisión a este plan. Queremos que todos puedan aportar y podamos seguir planeando cómo usar el resto del dinero. So again, in the survey, you can tell us, do you agree with spending money on these things? Do you disagree? Do you like those decisions or not? And what recommendations you have? So otra vez, en la encuesta puse el enlace en el chat.
Puede usted decirnos si estas sugerencias le parecen, si no le parecen, ponga por favor sus opiniones. También puede sugerir algo más. Hay una opción para dar su comentario en la encuesta también. Okay, so next year, what do we know? Para el próximo año, ¿qué es lo que sabemos? Well, we don't know for sure almost anything because the state hasn't finished their work up at the Capitol building. So, no sabemos todo completo porque el Estado no ha terminado su planeación completamente para el año escolar. So, estamos esperando algunas direcciones de ellos. But based on what we see in the news, we are assuming there will be full in-person instruction and distance learning will be allowed if a parent requests it. Pero basado en lo que sabemos, lo que se ha dicho, estamos planeando de que el aprendizaje a distancia quizás va a ser una opción para los padres que lo quieren, que lo ha requerido. Right now, 98% of our teachers have said that they can teach in person. Actualmente, el 98% de nuestros maestros en DCP han dicho que pueden enseñar en persona para el próximo año. And just like for businesses, health and safety protocols change, but we believe students will be expected to wear masks, we'll have testing, and health screenings will still be required. Creemos actualmente que todavía vamos a tener que seguir algunos protocolos de salud y seguridad, como creemos que todavía vamos a tener que usar las mascarillas requeridas, las pruebas cuando es necesario, y los exámenes de salud. And many parents have asked me if the vaccine will be required. It cannot be required because it's considered an emergency authorized use. Even though it can't be required, we really encourage everyone who can be vaccinated that you get your vaccine. It protects yourself and it protects the community. Ahora muchos de ustedes han preguntado si la vacuna va a ser requerida para los estudiantes, pero la vacuna está autorizado por emergencia solamente. Así que no se puede requerir a un grupo que lo tengan. DCP, aun cuando está eso, está recomendando que las personas que puedan tomar la vacuna, que lo hagan para aprovechar la oportunidad de protegerse a sí mismo y a la comunidad. And just a huge thank you to our operations staff, to Director Noble, to all the families who've been participating in the vaccine clinics. And I believe there's one coming up soon, correct, Mercedes? Yes, this Thursday from 2 to 7 p.m. at DCP El Primero en El Camino on Monterey and Alma, we will have a vaccine clinic again. Parents and students 12 years and older can come. No appointment is required, and they will have first dose and the second dose of the vaccine. So we encourage the community. And Mercedes, they don't have to be a DCP student either. It could be any child 12 or older from anywhere. Bring your neighbors, bring your friends. Correct. Bring grandma too. Yes, correct. Yes. It is open to the whole community. También queríamos anunciar que este jueves, gracias a nuestro equipo de operaciones, vamos a tener una clínica de vacunas otra vez ahí en DCP El Primero y El Camino, entre la Monterrey y la Alma. Van a estar ahí de 2 a 7 de la noche. Van a estar dando la primera y la segunda vacuna. Así que si no se ha puesto ninguna vacuna, puede venir. O si ya tiene la primera y esta va a ser su segunda. Cualquier estudiante o persona 12 años y mayor pueden venir. No tiene que ser estudiante de DCP o familia de DCP. Esto está abierto a toda la comunidad. Así que tráigase a familiares, a la abuelita, a los que conozcan que todavía necesita su vacuna. So some families have asked us about distance learning. In the process of asking if families intended to return to DCP for next year, about 5% of families asked to continue distance learning, learning from home next year.
So, algunas familias sí pusieron, se mandó una encuesta, 5% de las familias han solicitado continuar la educación de su estudiante a distancia. The California legislature is currently writing the rules for the distance learning right now. We don't know what they are. So, actualmente la legislatura, ¿no? El Estado todavía está redactando las reglas para la educación a distancia que se va a ver en un futuro. Ahorita todavía no sabemos cuáles van a ser esas reglas. We do believe it will require some live teaching, but it probably won't require as much live teaching as happened this year. Creemos que se va a requerir algún tiempo de enseñanza en vivo, pero es muy probable que no se va a requerir tanto como se dio este año pasado. Yeah, so that will probably mean a bit more independent work for students who have distance learning. Eso quiere decir que quizás va a ser más trabajo independiente para los estudiantes que quieren hacer su aprendizaje a distancia. And so as we talked about, we hope to be able to hire this temporary staff to work with our distance students using the Sr3 money that the federal government is sending us. Y así como acabábamos de hablar, esperamos contratar a una persona que nos ayude con estos estudiantes en su aprendizaje a distancia usando los fondos de Sr3. All right, that's what I have to share with you. We expect the in-person instruction will be every day, regular schedule, based on what the state legislature is telling us. But we still have a number of things that we need to negotiate with our teachers association and also with whatever the state approves. So we don't know exactly what the model will look like. We just know what they're talking about in the news. So at this, sabemos, go ahead. Sorry. Ahorita pensamos o sabemos, esperamos que sea aprendizaje en persona los 5 días, tiempo completo, pero vamos a recibir exactamente los detalles todavía del Estado. También estamos en el proceso de negociar los últimos términos con la Unión de Maestros de Dcp que tenemos. Entonces, eso nos va a ayudar también a determinar el horario completo. Estamos esperando por más información. So at this time, we'd really like to turn to having your questions about what you'd like to know about the return to fall so that the next workshop we have, we can build it around your questions and concerns and bring that forward. So again, if you have a question, really helpful if you can type it in to the chat. So, queremos en este momento entonces pedirles que escriban sus preguntas en el chat para que por si no podemos contestar todas hoy, porque quizás no tengamos tiempo o no tengamos la respuesta, podamos usar estas preguntas para crear nuestra agenda para el próximo foro familiar. Y quiero anunciarles que sí va a haber otro foro. Estamos comprometidos en mantenerlos informados. Así que la próxima junta para actualizarlos va a ser el 14 de julio, que es un miércoles a las 5:30. Y otra vez yo les recuerdo electrónicamente. And I do wanted to remind that these questions, like you said, Amy, will help us to address them. Our next family forum will be July 14th, which is a Wednesday at 5:30. So again, I will keep you guys informed and we'll send alerts to let you know that it's coming up. So for example, one of the questions that was asked is, what do we mean by testing? That was in the section about the health protocols. The state has a current requirement that if we are open for in-person instruction, that we have a way of doing COVID testing for students and staff that are on campus. It's a requirement to be open. If that is still required, it is something we would need to be providing. So, puede que haya un requisito que tenemos que tener esa opción de prueba. Por si alguien necesita tener una prueba de COVID-19, tenemos que tener esos servicios disponibles para los estudiantes y también para el personal.
It's a good question I want to bring up forward. Michelle asked, if we chose in-person learning, but things change during the pandemic or over the summer, can we change our mind and choose distance learning? La pregunta de Michelle es, si yo escogí instrucción en persona, pero si algo llegara a cambiar este verano o durante la pandemia, ¿puedo cambiar mi opinión y escoger aprendizaje a distancia? So there are a number of questions that are coming in. Some of them are more specific than I'm going to be able to answer tonight. So I don't want people to think I'm not answering them, but it's because the question may be something that's outside my area of expertise. Sí queremos recordarles que va a haber bastantes, gracias por poner sus preguntas. Estamos leyendo las preguntas, pero va a haber algunas que no vamos a poder contestar hoy o aquí. Sea porque no está en la área donde Amy es la experta o controla, maneja. Entonces, tengan paciencia, pongan sus preguntas porque vamos a repasar cada pregunta. So I'm going to continue with the question about the COVID testing, where folks are asking how the test would be done. There's a number of different ways that COVID tests can now be done, including saliva tests, a variety of other mechanisms, but I don't have those details. There's someone else who's more expert than me. But the second part of that is someone has asked, does that mean if I don't want my child to be tested, that I would have to choose distance learning? And I don't know the answer to that yet either, but we'll find out and see. It'll depend on how the law is written, and the law is not written yet. Mm-hmm. So, la primera respuesta sobre los exámenes, hay diferentes maneras que se toman exámenes para el COVID, hay, a veces vienen en pequeños paquetes, etcétera, o puede ser por clínica. Hay diferentes maneras, pero cuando tengamos va a haber más, ¿cómo se dice? Más instrucciones cuando nos acerquemos más al comienzo de la escuela de estas opciones. La segunda pregunta sobre si pueden cambiar de opinión. Todo va a depender del estado cuando nos den las reglas sobre si el aprendizaje a distancia es una opción para padres en cualquier escuela. So vamos a esperar. And then a second question that you had was, if I've changed my mind, I want to be in distance learning or I want to be in person, can I change my mind? Right, Mercedes, that was the question. La otra pregunta era si podía cambiarse de opinión, ¿no? De ir de distancia, en persona a aprendizaje a distancia. And so here, yes, you can change your mind, and yes, you can ask for something different. But at some point, the spaces may be filled. And so then there won't be the option. So it's important that you think carefully about the choice. We are trying not to overstaff. So if we have, let's say, 30 people who say they want distance learning, and so we hire one teacher, at some point we maybe could have that teacher take a few more students, but we can't have them take 100 students. That wouldn't be right. And we won't have staff to accommodate it. So we're trying to balance what families want with what staffing we have available. I'm going to put in the chat the links to where you would fill out the information if you want to have distance learning, and I'm going to put them by school. So I just put the one in for ECMS, and I'll do them one at a time so that you can receive them. If you end up on the wrong one, don't worry, just don't fill it out because you're not an ECMS student, right? It's okay. So, esa pregunta, yep. Esa pregunta, todo depende. So, sí, puedes cambiar de opinión, pero vamos a tener que tener un límite, porque a algún momento vamos a tener que tener ciertos números, ¿no? So, por ejemplo, si 30 familias dicen queremos aprendizaje a distancia, entonces vamos a contratar a un maestro para esos 30 estudiantes.
Quizás podamos aceptar 2 o 3 estudiantes más si cambian de opinión, pero no podemos darle 40 estudiantes a un maestro, ¿verdad? No sería justo. Entonces, tenemos que poner límites basado en cupo, en cuántos asientos de acuerdo al personal. Piensen muy bien en qué va a funcionar para su familia, para ustedes. Amy está poniendo en el chat los enlaces para la encuesta que se mandó en mayo. Si no, cada escuela tiene una encuesta diferente. Ve ahí cuál escuela es. Esa encuesta es solo si usted está pensando que quizás el aprendizaje a distancia es la opción que usted quiere para el próximo año escolar. Pero como decimos, todo va a basarse en números y en lo que el Estado diga también. And Mercedes, it sounds like it's probably a good idea for us to send that out to families again, maybe next month when we have the next review, as they may have missed it the first time. Quizás mandemos esta encuesta otra vez en un mes para que algunos padres que no lo vieron, vamos a tener más instrucciones en ese tiempo también del Estado. Quizás lo mandemos otra vez por si no lo ha visto esta encuesta. And I think it's possible, did the ECMS, can anyone give me a thumbs up if the ECMS one opened properly for them? Because I think I may have sent you the wrong link. Si alguien abrió de la escuela el camino, si nos puede decir si sí está funcionando, porque quiere ver si mandó el enlace correcto. So Rosa asked, we've done so many surveys, how do we know 99% of families want to return? We actually have 5% of families that requested distance learning when we sent this out with the with the intent to return forms for this coming year. So only 5% of families requested to have distance learning. So gracias, Rosa. Hizo una pregunta. ¿De cuál encuesta de las que hemos llenado este año y medio, porque han llenado bastante, dio la información de que el 99% de familias querían regresar en persona? Amy clarificó, cuando se mandó la forma de intención para regresar, usted se acuerda que se manda esa forma para que usted guarde el asiento de su estudiante en nuestra escuela. Se mandó esta forma en mayo y se les pidió que las personas que querían un cambio o que querían aprendizaje a distancia, llenaran esa forma y solo el 5% dio ese requisito de que querían aprendizaje a distancia. And Rosa, I agree. So many surveys and so many things changing this year every time we look. Y sí, cambia mucho. Con esta pandemia, parece que cada cambio cada mes. And I want to mention that's why too, families, we are going to be doing another presentation in about 3 weeks in July 14th, because we know that in 3 weeks we will have more information to give you and update you. So gracias, padres. Sabemos que muchas cosas cambian con la pandemia. Por eso mismo pusimos otra presentación el 14 de julio. En 3 semanas nos vemos otra vez, porque sabemos que en 3 semanas vamos a tener más actualizaciones que darle. Okay, yeah, they can open the survey. Awesome. Okay. Gracias. So one of the things that I've been noticing in the chat is some questions about whether or not we might extend certain programming for students, like some things related to particular providers or expanding the arts or things of that nature. Those are certainly things that families might recommend to us. I do want to remind you that anything we would do, because this money is only available for 1 year, we would do it for a year and then we have to stop it. So, han habido algunas preguntas sobre, por ejemplo, cosas extracurriculares que quizás querramos invertir y traer, como las artes o cosas que suceden, ¿verdad? Extracurriculares.
definitivamente puede usted dar esa opinión en la encuesta, ponga su sugerencia, pero sí quiere recordarles que cualquier cosa que digamos empezamos este año, invertimos y digamos abrimos esa clase o ese club de arte, por decir, ese dinero no está garantizado y no nos lo van a dar el próximo año. Eso sería una actividad o se gastaría por un año. Acuérdense que esto es una vez que nos lo está dando el gobierno. So we are seeking a balance in what we spend so that some of what we spend is to make things better now for kids. Say that again, Amy. Sorry, I was reading a comment. That's okay. Sorry. We're trying to find a balance. We want to spend some money right now on things that are good this year and next year, but we want to save some money for things that are investments that even after the money is gone, it's still good for DCP and our students long-term. So queremos encontrar ese balance entre usar el dinero para recursos directos que van a ayudar a nuestros estudiantes ahorita y también invertir en cosas que quizás después de que se acaben los fondos son cosas fundamentales que pueden ayudar a nuestros estudiantes a largo plazo. So es ese balance. So for example, this year, we're going to spend money on extending summer school and perhaps tutoring. That's for kids right now to give them help directly in this year and next year. So, por ejemplo, vamos a extender, ¿verdad? Vamos a poner más fondos en las escuelas de verano y tutoría. Right. But the investment in restorative practices professional development is to help our staff develop skills that will last all throughout their careers, not just this year and next. Esos son unos fondos que se van a usar, ¿verdad? Pero también vamos a usar unos fondos para el desarrollo profesional. So, entrenar a los maestros, a nuestro equipo en prácticas restaurativas que nos van a ayudar cuando uno ya está entrenado, ¿verdad? Son habilidades que podemos usar de este año y para muchos años que vienen en el futuro. And we believe we should spend, quite a bit to make sure as kids come back to school, that they have the experiences that remind them of why they want to be in school, what they've been missing. Uh-huh. Y creemos que esto va a ayudar directamente a nuestros estudiantes también a crear una cultura, una comunidad donde los estudiantes se sientan bienvenidos y quieran estar en la escuela. And so I do see some other questions that are asking, where will kids have lunch and, how often will the surveillance testing be? Is there a way we can know, various things about next year? I don't have those answers today, but we'll work on bringing some answers back next time. Uh-huh. Muchas gracias por estas preguntas. Sabemos que están preguntando algunas que tienen que ver con la salud y a la seguridad, por ejemplo, ¿qué tal sobre estos exámenes de salud? ¿Qué tal sobre van a comer los niños adentro pueden comer adentro? ¿Van a tener que ir afuera a comer? Esos detalles no tenemos las respuestas ahorita, porque como alguien mencionó, cambia bastante durante esta pandemia, ¿verdad? Vamos cambiando. Entonces, vamos a tomar estas preguntas y traerles las respuestas actualizadas para julio 14. I don't know if there are other questions. I'm scanning real quick to see if there are any other questions that I can answer. There's so many questions. Sí, gracias por escribir todas sus preguntas. Estamos tratando de ver si algunas preguntas podemos contestar ahorita. I've seen a couple of questions come up where families are saying they don't have their school year calendars yet. Let me check in and see. I had a memory of seeing them go out, but perhaps not from every school, so I can send a reminder to send those out. Uh-huh. Gracias. Parece que hay algunos que han preguntado sobre el calendario escolar. Se va a mandar, vamos a checar que se mande a las familias si todavía no se ha mandado, pero sí queremos recordarles que el primer día de escuela es el 11 de agosto. We do have first day of school, which is August 11th.
but yes, we will check on that, make sure you guys have that calendar. And a lot of times also, if you're not sure, families, we have our website, dcp.org, where we do upload all of these forms as well. As soon as we update them, they'll be up there as well. So in case you missed an email, or I know we're doing everything electronic now, so things can get, everything is electronic. So whenever in doubt, you can find it in our website, dcp.org. También quiero recordarles que tenemos una página en la red donde tenemos muchos de estos documentos. Cuando ya están listos y actualizados, los ponemos en nuestra página en la red. So, dcp.org, para cuando necesita algo que quizás lo mandamos, si es una póliza o algo así. Mercedes, there is a question. My Spanish is not strong enough to interpret what it is from Avodia, and I think she's worried we might not be answering it on purpose. It's just my Spanish isn't good enough. Can you, it's at 6:20, or she's raising her hand to speak. Oh, okay. Thank you, Evodia. No, estamos tratando de ver cuál podemos contestar, ¿ok? Su pregunta, Evodia, es ¿por qué no me responde mi pregunta? Mi pregunta fue ¿por qué los niños no pueden entrar a aprovechar los programas que tiene el distrito de Alum Rock si se supone que pertenecemos al mismo distrito? So she's asking, why do our students can't take advantage of programs that Alum Rock School District has? Aren't we part of that same district? We aren't part of Alum Rock School District. We're charter system, and our schools at the Alum Rock campuses are authorized by the Santa Clara County Office of Education, not by the Alum Rock District. So para contestarle su pregunta, nosotros somos se le llama escuela autónoma, una escuela charter, so no estamos bajo la autorización del distrito de Alum Rock. Estamos en el territorio del distrito, so nuestra escuela está, digamos, en el territorio, ¿no? Pero nuestro autorizador es el condado de Santa Clara, Departamento de Educación. Ellos son los que nos autorizan nosotros como escuela charter. And our schools at El Camino and El Primero are authorized by San Jose Unified. Y nuestras escuelas DCP El Camino y El Primero, nuestro autorizador es el Distrito Unificado de San José. And most districts, when a family has chosen a charter school, will say you no longer receive services from us. That's pretty common. Y es muy común cuando usted se transfiere de una escuela tradicional del distrito a una escuela charter o autónoma como nosotros, cuando usted se transfiere, que el distrito diga usted ya no puede tomar servicios o programas, ¿no? Por parte del distrito. But those are their policies. Pero esos son sus pólizas de ellos, no de nosotros. And sorry, I just couldn't I was trying to read the Spanish and it just wasn't good enough. I'm so sorry. No, What time are students going to start school? I think she's asking what time the bell schedule, what time would students start school? Su pregunta de ella es, ¿a qué horas empezaría la escuela? ¿A qué hora sería la campana, por decir, en la mañana? We anticipate that school will follow a similar schedule to what it was before the pandemic, with one exception. All schools in California that are middle and high schools must start after 8 o'clock. They can no longer meet before that. So El Camino will not start at its old time, but everyone else will start at the same time it used to, about 8 o'clock, 8:30, depending on the school. So, el horario va a ser similar a lo que teníamos antes. Las escuelas, por ejemplo, la única diferencia es que las secundarias, DCP El Camino and DCP Alum Rock Middle School, por ley tienen que empezar después de las 8 de la mañana. Entonces, la escuela El Camino
va a cambiar su horario porque deben de empezar después de las 8 de la mañana. So van a empezar entre las 8, 8:30, depende a qué escuela de DCP. Yes, and Ms. Furton, our principal at Alum Rock High School, is reminding me the high schools have to start after 8:30, middle schools can start at 8. Thank you, Ms. Furton. Y las preparatorias por ley, esto también fue algo que pasó en la ley estatal, las preparatorias no pueden empezar antes de las 8:30. So, gracias a la directora Terry Furton que nos recordó, también las preparatorias tienen que empezar después de las 8:30 de la mañana. Perfecto. I saw Sarahi has a number of notes about the Sí. Parent Coalition. I've got both of those down. Sí, gracias, Saraí. Por favor, si hay algunos de ustedes interesados, le voy a poner mi celular para que me puedan mandar un texto y yo me puedo contactar con ustedes. Tenemos una coalición de padres y sé que también se están organizando en el camino y el primero sobre algo que está pasando con el distrito de San José. So, si usted está interesada en saber más sobre esto, puede textearme y yo puedo comunicarme y tener una conversación con usted uno a uno. Okay, so voy a poner mi información. Gracias, Sarai. So I just said that I'm going to put my phone number so that you can reach me. And we do have a DCP Parent Coalition that meets on Mondays at 6 p.m. via Zoom. It is exciting. Anybody can join. We're trying to grow. I know also that this coalition is organizing on an issue that they have with San Jose Unified School District. And so I'm happy to have one-on-one conversation with families who would like to support that or are interested to know more. So I'm going to put my phone number in just a minute. And big thank yous to all of the families that have been working on that issue. Cannot thank you enough for your hard work. Muchas gracias, dice Amy, a todos que han estado trabajando en ese tema tan importante. Ok, ahí está mi celular. Pueden mandarme un texto, pueden llamarme. That is my cell phone. You can text me, you can call me. So one of the things that would be very helpful to us, and I would appreciate